Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro curso de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hoy vamos a hablar de las multas, seguimos con la unidad 10, ya entramos al final de esta unidad que es el corazón de la materia, luego ya saldremos del derecho individual del trabajo y pasaremos al derecho colectivo del trabajo y al derecho de la seguridad social. Les recuerdo que los materiales de estudio, así como esta presentación de PowerPoint, se encuentran en nuestro blog, que es marcelodistefano.com, mi nombre y apellido todo junto, marcelodistefano.com. Bien, nos metemos en las multas sin antes no dejar de advertir que es mucho más fácil en una clase presencial explicar esto, jugando con los cálculos. Bueno, eso no tenemos posibilidad de hacerlo por el momento, pero esta clase virtual puede ayudar a comprenderlo y luego la podemos complementar con alguna clase presencial o a través de los medios de comunicación a distancia que tenemos. Nos metemos primero en definir qué son las multas específicas. Hay una serie de leyes que modifican la ley de contrato de trabajo, que tienen operatividad propia, que tienen por objeto sancionar el fraude laboral, sancionar las prácticas de evasión que perjudican fundamentalmente al trabajador y a la trabajadora. Algunas de ellas se aplican con relación a una relación laboral vigente, otras a una relación laboral que culminó y otras tienen que ver con la entrega de la documentación que tiene obligación el empleador de entregar en tiempo y forma al trabajador. Se los castiga económicamente, se reprime económicamente con una sanción sobre el empleador en el caso del incumplimiento. Algunas de ellas tendrán por objeto, las primeras que vamos a ver, tratar de obligar, de compeler al empleador a regularizar la situación. Son aquellas que se dan en el marco de una relación laboral vigente, o sea, a resolverlo. Las segundas tienen que ver con castigar justamente una situación de evasión, de fraude que se produjo en la relación laboral. Y las terceras tienen que ver con la intimación para que la documentación laboral debida se entregue en tiempo y en forma. Bueno, vamos a empezar a describir cada una de estas multas. Por lo menos empezamos con las que están en la Ley Nacional de Empleo. Las que están en la Ley Nacional de Empleo son ese grupo que tiene que ver con la falta de registración del trabajador y del contrato, el trabajo registrado en forma parcial o aquel donde está falseada la fecha de ingreso o el salario denunciado. O sea, hay un incumplimiento total o parcial en la registración laboral, pero en todo caso hay un incumplimiento, hay una anomalía, una relación laboral que está vigente, pero que alguno de sus elementos no ha sido registrado. Entonces, la ley le otorga al trabajador la facultad para compeler al cumplimiento, y en el caso de que ese cumplimiento no sea efectivo en un plazo determinado, le impone una multa al empleador sin que la relación laboral termine. Seamos claros, va a haber una situación conflictiva en el medio, pero la relación laboral no va a terminar. ¿Cuáles son los elementos de esas multas que vamos a ir viendo que están contenidos en la Ley Nacional de Empleo? La primera, el empleador es compelido por el trabajador a ponerse a derecho, a regularizar la situación, a registrar lo que está mal registrado. Y tiene un plazo de 30 días corridos para normalizar la situación. Si el empleador normaliza la situación, se habrá cumplido con el objetivo de esta ley. Se habrá normalizado la situación, entonces no se le aplicará una multa. Ahora, si el empleador no normaliza la situación, no registra correctamente la situación, en ese caso se le aplicará una multa y esa multa será a favor del trabajador. O sea, no a favor del Estado, sino a favor del trabajador. Recordemos que para que estas multas sean procedentes, estamos dentro de una relación vigente y la intimación tiene que ser efectiva por escrito, consignando claramente cuál es el motivo del reclamo
del trabajador, de la mala registración, de la no registración, de la registración parcial, tiene que estar establecido, intimado por escrito y en el marco de una relación laboral vigente. Todavía estamos en la relación laboral. Hay que mandarle copia de esa intimación a la AFIP y pasado los 30 días de la intimación, si el empleador no registró correctamente la relación laboral, le va a dar al trabajador la posibilidad de reclamarlo en sede judicial. Y puede reclamar en sede judicial sin necesidad de declararse despedido. Puede declararse despedido por injuria porque es un incumplimiento grave. Claro está. La no registración, la mala registración, la registración parcial es causal de injuria y podrá declararse despedido efectivamente por injuria. Pero también tendrá el derecho de reclamar judicialmente el pago de esta multa sin tener que declararse despedido con continuidad de la relación laboral. Bien, la primera de las multas es la que está establecida en el artículo 8. Es para aquellos empleadores que no registran una relación laboral. O sea, no se hizo la registración laboral, estamos en empleo no registrado, el trabajador empezó a trabajar, el empleador no lo registró y transcurrió la relación laboral. Entonces, el trabajador intima al empleador a que lo registre. Y a partir de ahí empieza un plazo de 30 días corridos para que opere la registración. Si la registración se hace efectiva, listo, terminó la situación, se registró, no deviene ninguna multa de esa situación. Ahora, si no se hace efectiva, si no lo registran al trabajador, pues entonces el trabajador se verá como acreedor de una indemnización equivalente a 1/4 de todas las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la registración laboral. O sea, todas las remuneraciones devengadas y no registradas se suman y se dividen por 4 y ese es el valor de la multa. Claro está, el trabajador, si trabajó aunque no esté registrado, habrá percibido una remuneración. Eso está, pero la multa es por la no registración y la percibe el trabajador, equivalente a 1/4 de la suma de todas las remuneraciones que se hubieran pagado desde el comienzo de la relación laboral hasta el momento que se incumplió con lo que había sido intimado el empleador. Bien, les dejo un ejercicio para que vean cómo se resuelve. Está en el PowerPoint, no vamos a poder hacerlo ahora porque confunden mucho los números en una explicación de este tipo. Por supuesto que en un pizarrón y jugando con ustedes en la clase, eso lo resolveríamos de una manera más eficiente. En este caso, acuérdense, 1/4 de las remuneraciones devengadas desde el momento de ingreso real del trabajador que no ha sido registrado hasta el momento de finalizada el plazo de la intimación. O sea, pasaron los 30 días, ahí se hace acreedor de la indemnización. Bien. Segundo, artículo 9. Este es el caso de las multas establecidas cuando se registra una fecha de ingreso que fuera posterior a la real. El trabajador empezó a trabajar, por ejemplo, el 1 de enero, pero la registración se produjo el 1 de octubre. Pasaron 10 meses, el trabajador trabajó 9 meses, ¿sí? Y la registración se produjo recién en el 1 de octubre. O sea, una registración falsa, una fecha falsa, una registración parcial, una registración incompleta. Bien, vamos al mismo sistema. Intimación a la registración de la fecha real. Si incumple con la registración de la fecha real, le va a corresponder al trabajador una indemnización equivalente a 1/4 de todas las remuneraciones devengadas desde la fecha real de ingreso hasta la registrada. Se suman, en este caso que yo les di, que era 1 de enero, 1 de octubre, remuneración de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿sí? Porque el 1 de octubre fue registrado, se suman esas 9 remuneraciones, se la divide por 4 y ahí tienen la indemnización de la multa correspondiente. Acá tienen también un ejemplo de cómo se calcula esa multa.
La tercera de las multas tiene que ver con una registración, cuando se consigna una remuneración menor a la que percibe el trabajador en forma real. ¿Qué es esto? Se registra la relación laboral, pero en la relación laboral se pone que la remuneración son 40.000 pesos por mes, cuando en realidad la remuneración es 80.000 pesos por mes. ¿Qué sucede con esto? El empleador va a pagar las contribuciones patronales sobre el valor de 40.000 y no sobre el valor de 80.000, con lo cual hay un fraude en la relación laboral. Mismo procedimiento, intimación al cumplimiento. En el caso de que no haya cumplimiento, el trabajador se va a hacer acreedor de una multa que es equivalente a 1/4 de todas las remuneraciones devengadas y no registradas en el tiempo de consignación falsa. En este caso, por ejemplo, la registración, vamos a usar el ejemplo anterior, la registración se hizo el 1 de enero por 40.000 cuando era 80.000, ¿sí? Y en el mes, el 1 de noviembre, vamos a poner, hacer un cálculo fácil, se registró por la verdadera suma que son los 80.000. Quiere decir que hay un periodo de tiempo, en este caso, que da durante 10 meses, el trabajador fue registrado por 40.000 pesos menos que los que en realidad cobraba. Entonces esos 400.000 pesos, ¿sí?, se los divide por 4, 100.000 pesos es la multa que va a ser aplicada. Por supuesto también está el SAC, que es una simplificación, porque en ese tiempo también una de las remuneraciones devengadas fue una de los SAC. Cuando ustedes lo hagan, tienen que incorporar el SAC en esa suma. En el ejercicio está puesto también con el cálculo del SAC, nada más que yo voy a simplificar para no perdernos en el plano verbal. Pero los remito al ejercicio de muestra que tenemos en el PowerPoint, que está en marcelodistefano.com. Acá tienen el ejercicio para que lo vayan viendo. Finalmente, el artículo 15 establece una multa que tiene que ver con una presunción acerca de que el despido, si bien tiene un argumento de despido incausado, tiene un sustento que es un revanchismo, por llamarlo de alguna manera, una reprimenda por parte del empleador con relación al trabajador por haberlo denunciado frente al incumplimiento. O sea, hay que proteger al trabajador para que haga efectiva estas multas, porque si no protegemos al trabajador, lo que va a suceder es que cuando un trabajador quiera ejercer su derecho, lo van a despedir directamente. Y el propósito de la ley de empleo es la continuidad de la relación laboral, o sea, que los trabajadores denuncien el incumplimiento para que los empleadores se presten a derecho, ¿no? Para que los empleadores registren correctamente la relación laboral. Entonces hay una protección que es por el término de 2 años, en el cual si el trabajador es despedido luego de haber, en el plazo de 2 años desde que hizo una intimación al cumplimiento por alguno de los artículos anteriores que estuve explicando de la Ley Nacional de Empleo, lo que va a suceder es que va a tener derecho a percibir una duplicación de la indemnización que le hubiera correspondido del artículo 245 de la indemnización por antigüedad. O sea, cuando calculemos la indemnización correspondiente, al trabajador le va a tocar una doble indemnización del artículo 245. Claro que se tiene que tratar de un despido directo, en este caso, o sea, un despido decidido por el empleador, ¿sí?, y no por falta o disminución de trabajo. O sea, tiene que tener, es una presunción, como les expliqué en otras unidades, juris tantum, o sea, admite prueba en contrario, pero es una presunción que rige para proteger al trabajador y que pueda realizar este tipo de denuncia. Como ven, se pueden dar casos también de superposición de algunas multas, o sea, porque puede haber una registración tardía y al mismo tiempo que esa registración tardía se dé por un monto inferior al monto real que percibe el trabajador. Es por eso que en algunos casos, como ustedes pueden ver luego,
va a haber una superposición de multas. Se podrá percibir más de una multa y se podrá reclamar en la misma acción más de una multa. Bien, hasta acá explicamos las multas que se dan durante la relación laboral y que tienen por objeto la registración. Ahora, existía una laguna jurídica acerca de la situación que se daba con relaciones laborales que no habían sido registradas o que habían sido mal registradas, pero donde ya se había provocado la disolución del vínculo. Vale decir, el trabajador durante el vínculo, donde estuvo mal registrado o no registrado, no intimó a la registración. Entonces, si lo despedían sin esa intimación, el cálculo sin las indemnizaciones agravadas que acabo de decir terminaba siendo favorecedor del empleador incumplidor. Entonces, la ley 25.323 vino a completar el sistema de castigo al empleador que no registra a sus trabajadores o que registra mal a sus trabajadores. Entonces, son casos donde ya el requisito es el cese del vínculo. El vínculo terminó. Por tanto, no son compatibles un sistema con el otro. La de la ley de empleo, la del artículo 8, 9, 10, 15 de la ley de empleo, se refieren a una relación vigente. Y estas de la ley 25.323, la relación laboral finiquitó. Terminó, ya se produjo el despido. El artículo 1 dice que la indemnización por despido, la indemnización por antigüedad, la indemnización del artículo 245, se va a duplicar en el caso de que la relación laboral no esté registrada al momento del despido o no esté debidamente registrada al momento del despido. O sea, si había una relación laboral no registrada o mal registrada y se produce el despido, al momento del reclamo del trabajador, lo que va a suceder es que la indemnización por antigüedad deberá ser duplicada. ¿Sí? Fácil la aplicación de la multa. Que paga mal, paga dos veces, diría uno de los refranes adaptados para esta circunstancia. En el artículo 2, lo que se da es otra situación. Dice, cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 235, con preaviso, conceptos de pago obligatorio y la propia indemnización por antigüedad, lo que va a suceder es que, y lo obligaran al trabajador a iniciar acciones judiciales para cobrarlas, estas serán incrementadas en un 50%. O sea, el empleador tiene la obligación de pagar la indemnización. Si el empleador te despidió, lo que tiene que hacer es pagarte la indemnización correspondiente. No tengo que accionar para cobrar. Tengo que cobrar, tiene que pagarme inmediatamente esa indemnización. El preaviso, los conceptos de pago obligatorio y la indemnización por antigüedad. Si el trabajador despedido tiene que iniciar acciones judiciales para perseguir ese cobro, ¿sí?, administrativas o judiciales, tiene que iniciar acciones porque no percibe el cobro, bueno, la pena que hay es una multa del 50% de esas indemnizaciones a favor del trabajador. Paga mal, paga dos veces, en este caso sería paga una vez y media, ¿sí? O sea, no pagaste a tiempo, me obligás a tener que hacer acciones judiciales para cobrar lo que es mío. Bueno, la ley prevé una multa. ¿Para qué? Para que los empleadores paguen en tiempo y forma las indemnizaciones y no especulen con el dinero que no es suyo porque es plata de los trabajadores que tienen que dársela. Bien, ahora algunas leyes que tienen que ver con la evasión fiscal. En este caso la ley 25.345 que modifica el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo y dice que será sancionado con una indemnización que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual
percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicio, si este fuera menor, y es el caso del empleador que no le hace entrega de certificado de remuneraciones y servicios dentro de los 2 días hábiles computados a partir de la fecha de recepción del requerimiento. Es obligación del empleador entregar los certificados de servicios, los certificados de remuneración, que son los recibos de sueldo, y el certificado de servicio. Si el trabajador intimó a la entrega de esos certificados, si el empleador no se los entregó, se le va a aplicar una multa, una indemnización que es 3 veces la mejor remuneración percibida en el año. O sea, hay una obligación de los empleadores de entregar la documentación laboral. Deben hacerlo y si no, se le aplica esta multa. También contiene una multa para el caso de que en el artículo 43, que modifica el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el anterior modificaba el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, es la multa del artículo 80, esta es la multa del artículo 32 bis, que es el caso que el empleador hubiera retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social o cuotas, aportes periódicos o contribuciones al momento de producirse la extinción de la relación laboral. El empleador tiene la obligación de ingresar a la seguridad social o a los agentes de retención de los distintos fondos que tienen que ver con las contribuciones patronales y también con el salario diferido del trabajador. O sea, el empleador tiene que abonar las contribuciones, pero también tiene que pagar lo que le retiene el trabajador, por ejemplo, de los pagos de la obra social, de los pagos jubilatorios, de los pagos de la organización sindical, en el caso que no está afiliado. No es dinero de él. Las contribuciones patronales tampoco son dinero de él. Tienen que ver con la propia relación laboral y hacen al financiamiento de la seguridad social. Entonces, si al momento de finalización de la relación laboral no están ingresados esos fondos, comienza una sanción combinatoria mensual. Combinatoria, combinan al pago. Y todos los meses, es como un taxi, todos los meses se le genera el derecho al trabajador, como lo que era la banderita del taxi, se decía. Todos los meses, hasta el momento que ingrese los fondos correspondientes, se le genera una multa que es equivalente a la remuneración que se vengaba mensualmente. O sea, si no deposita los fondos que tiene que depositar, le tendrá que seguir pagando todos los meses un sueldo, le deberá al trabajador todos los meses una remuneración hasta tanto los fondos retenidos sean ingresados. Quería hablarles un poquito también de la prescripción. La prescripción es un medio para adquirir y extinguir derechos, así decimos, ¿no? En virtud de la conducta omisiva de su titular, como es el no obrar por el tiempo que determina la ley. El Código Civil justamente establece la extinción de las acciones. En este caso vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con nuestro derecho, el derecho al trabajo, porque también hay otro tipo de prescripciones que son adquisitivas. En este caso, la prescripción es la imposibilidad por el transcurso del tiempo y frente a la inacción del titular de un derecho de volver a reclamarlo. Pierde el derecho de reclamarlo, no pierde el derecho, porque lo seguirá teniendo, el fundamento sigue siendo el mismo, pero pierde la posibilidad de exigirlo cuando transcurre un tiempo sin que ejerció esa exigencia. En general, esto tiene que ver con la seguridad jurídica, para que los reclamos no sean permanentes y eternos y se puedan ejercer en cualquier momento. Hay un plazo para ejercer ese derecho, para ejercer ese declaro. La prescripción no es lo mismo que la renuncia, porque la prescripción es un concepto de origen legal y general y la renuncia tiene que ver con un acto de voluntad. Yo puedo renunciar inmediatamente, al mes, a los 2 meses o en cualquier momento, porque en definitiva el derecho lo voy a seguir teniendo. Lo que no voy a tener es la exigibilidad. La prescripción es la capacidad de exigir ese pago.
Si yo pasaron 5 años, voy a decirle al empleador, te pido que me pagues eso que me debes, y me lo quiere pagar porque entiende que me lo tiene que pagar porque tengo el derecho para hacerlo, lo puede hacer. Lo que yo no voy a tener transcurridos los 2 años, y ahí si me adelanto el plazo bienal que se establece en la prescripción en general para casi todos los institutos de reclamos salariales y del derecho del trabajo, es la exigibilidad legal. No voy a poder presentarme a la justicia para reclamar eso, porque cuando me presente, del otro lado me van a poner una excepción, que se llama excepción de prescripción. En ese caso no me van a negar el derecho, ni siquiera va a hacer falta decir si yo tengo razón o no tengo razón. Lo que va a decir la contraparte es que no tengo derecho a exigirlo, no tengo derecho a iniciar acción legal para exigirlo, porque el transcurso del tiempo sin que haya sido reclamado hizo que se extinga esa acción. En general, en el marco del derecho de las acciones, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que esa prescripción es de 2 años en las acciones relativas a los créditos provenientes de las relaciones laborales. Finalmente, hablarles del daño moral. Dijimos que las relaciones laborales, las indemnizaciones que tienen que ver con las relaciones laborales, como estuvieron viendo hasta ahora, son tarifadas, están establecidas en la ley. Casi todas ellas tienen como base la indemnización por antigüedad, que es el salario por la antigüedad que tiene el trabajador en su puesto de trabajo, la mejor remuneración mensual normal y habitual por la cantidad de tiempo de antigüedad que tiene el trabajador en su puesto de trabajo. Y las multas operan sobre esas variables. Ya les expliqué los conceptos de pago obligatorio. El sistema es un sistema tarifado que no va a atender las situaciones particulares, el daño específico, el daño propio. Es un daño genérico, preestablecido, y que tiene que ver justamente con el desarrollo empresario y las relaciones laborales en un contexto también de desarrollo de un mundo económico. Tiene una mirada economicista. Cuando el sistema del derecho civil es un sistema de cuantificación del daño efectivo que se realiza, los famosos daños y perjuicios. Entonces, puede haber situaciones en el marco del derecho, en el marco de las relaciones laborales, eso quiero referirme, en la cual, además de la indemnización tarifada, surja un daño moral. Pero en ese caso será excepcional y tendrá que ser un daño que se pueda probar de naturaleza dolosa, de naturaleza dañina, con la intención de dañar por parte de una de las partes con relación a la otra. Para decir un ejemplo, un despido incausado puede traer acarreado daño moral si se produjo a través de una agresión verbal dañosa por parte del empleador al trabajador. Si le dice, usted está despedido, no quiero verlo más en la empresa, no traerá como una consecuencia un daño moral. Se aplicará la indemnización del artículo 245 de despido sin justa causa. Ahora, si eso es a través de una agresión desproporcionada adelante de los compañeros de trabajo, que significó una presión excepcional o además hubo una comunicación genérica que se enteraron personas, y eso puede quitarle al trabajador la posibilidad de conseguir otro trabajo en forma inmediata, o en empresas o fue comunicado de una manera que le generó un daño porque se le fue comunicado también a terceros, a los proveedores, de manera tal de que significó que se dio a entender que el trabajador tenía un incumplimiento, etcétera, etcétera. En ese caso se puede conformar un daño moral, es casuístico, hay que verlo caso por caso y analizarlo, pero tiene que tener gravedad en exceso, no solamente una cuestión de valor relativo. Muy bien, hemos terminado la unidad 10, larga por cierto, y trabajaremos los ejercicios a través de otras herramientas.